como siempre, Leandro, un placer tenerte con nosotros. Ya desde el año pasado viniste allá a Campana, viniste al encuentro y la verdad que un agradecimiento porque no muchos nos dan el apoyo que nos diste vos, así que muchas gracias por eso. Bueno, buenas tardes a todos. Me dijeron que esto es la palusa del management. Así que le puse un poquito de... No me lo iba a perder. Me dice el Pendex. Guillermo dejó la audiencia muy arriba. Ahora... Así que, no, encantado de charlar un poco con ustedes y como siempre te digo, hacé las preguntas que quieras. Las más difíciles son las mejores, porque sin duda los problemas son difíciles de solucionar, pero lo importante es poder hablar de ellos y ver qué hemos hecho y qué nos falta hacer, ¿no? No, fantástico. No, bueno, para empezar, para romper un poquito de hielo, contanos qué AFIP encontraste cuando llegaste hace un tiempo y qué AFIP tenés hoy y contanos un poquito de... Van 18 meses de administrador federal. Alberto Abad inició en diciembre del 2015. Él completó el mandato de Ricardo Echegaray. Los mandatos del administrador federal están un año desfasados del presidente. Lamentablemente, pocas veces ha cumplido lo que dice la ley, pero Alberto estuvo desde diciembre del 2015 a marzo del 2018, y lo que yo me encontré fue, él hizo un trabajo muy importante. La AFIP que había terminado en diciembre del 2015 era una AFIP para mí muy politizada. El administrador federal de ese momento tenía una característica y se lo dijo a la organización cuando él empezó. Cuando él empezó, generalmente el administrador federal lo que hace es un gran encuentro abajo en la planta baja, y él dijo, dejamos de ser un organismo técnico, somos un organismo político. Me parece que es una muestra más de cómo eran los tiempos, pasó en otras instituciones, pero claramente eso deja en una institución como AFIP, desde mi punto de vista, no es bueno, porque genera toda una serie de discrecionalidad en el trato con el contribuyente, que creo que se vio en esa época, y no es todo el periodo kirchnerista. Vuelvo a repetir, del 2003 al 2015 hay periodos muy diferentes. Estuvo Abad al principio, después estuvo Moroni, etc. Pero la parte de Echegaray creo que le dio una impronta muy política a la AFIP. Creo que lo que hizo Abad en esos primeros 2 años es mucho tratar de volver al eje técnico, digamos, de la AFIP y de volver a instituir procesos. La AFIP de diciembre de 2015 será una AFIP muy light en procesos. Porque de vuelta, si vos querés manejar la AFIP con una impronta más política, lo menos que necesitas son procesos. Porque lo que tenés que tener es más facultad de hacer cosas en forma más discrecional. Entonces, eso se avanzó mucho. Creo que lo que me encontré, la corrección que faltaba de hacer, era el tema presupuestario. AFIP cobra el 1.9% de lo que recauda. En realidad hoy es el 1.81 porque hay 2 provincias que no nos pagan, que son digamos, Santa Fe y La Pampa. Y básicamente esa plata la AFIP la tiene que gastar en recursos humanos y en funcionar. Y la AFIP, o toda administración tributaria mundial, es un negocio muy intensivo, de capital intensivo. Nosotros tenemos desde el sur, en las aduanas de Comodoro Rivadavia, necesitamos pickups, a estos escáneres grandes para los camiones, a servers, a temas tenemos 573 puntos alrededor de la Argentina. Bueno, cuando vos mirás una autoridad tributaria buena, como la española, 77% de la plata se la gastan en gente, 23% en funcionar. Agarrás a AFIP 1999, era 79%, o sea que las cosas empezaron bien. La AFIP empieza en el 97 como fusión de los organismos preexistentes. ¿Saben cuánto era en 2015 al final? 95. Muy difícil así. Es decir, si vos no tenés la posibilidad de invertir una gran cantidad de dinero en mejorar tus sistemas, en mejorar tus procesos y en renovar tu planta de gente, no hay capacidad de luchar contra la evasión. Yo la agarré con 93.7, es decir, nosotros hicimos los primeros 2 años gradualistas. Creo que lo entiendo lo problemático que era hacerlo, pero yo me di cuenta rápidamente
que teníamos que hacer un ajuste muy fuerte para el equilibrio cambiarlo. Lo hicimos en el 2018, hoy estamos en 84.16, lo que te permite recuperar mucha iniciativa, ¿no? Pero me encontré una FIP, te diría que con gente de primera calidad. La verdad que el equipo que tengo yo es el equipo que mantuve de Alberto Abad, con alguna incorporación, algún retiro, pero es gente de carrera, que es lo que tiene que ser, independientemente del color político. Bien. Hablemos un poquito de simplificación. Vos me comentaste que nada, veías una oportunidad ahí como para simplificar un poco el costo tributario que tienen las empresas, más que nada en la gestión, no tanto, dejando dejar un poquito de lado el tema de la presión fiscal, pero sí en cuanto a la gestión y demás. Contame un poquito qué visión tenés de ese tema y demás. Nosotros nos pusimos 2 objetivos. Yo creo mucho en que hicimos un plan a 5 años. Yo creo en pocos objetivos. Creo que cuando tenés muchos objetivos no jugás a nada. Tenemos 2 a 5 años. Uno es bajar la evasión en IVA del 33% al 23%. Si querés hablamos después de eso. Sí, sí. Y bajar el costo de cumplimiento en la mitad. El costo de cumplimiento medido como horas que ustedes pasan haciendo sus impuestos. Nosotros hicimos en noviembre la primera encuesta de la historia de la FIP de los contribuyentes. Agarramos una cantidad de contribuyentes y empezamos a ver cuánto tiempo tardan en hacer las distintas tareas con AFIP. Y nos dio que un responsable inscripto no muy sofisticado se gasta más o menos 350 horas anuales. Eso es casi 1 hora por día. Cuando vos lo comparás con Chile en 200 horas, la Unión Europea en 160, ahí ese es el costo de cumplimiento, es horas. Y esto de horas es muchas veces, no es ni siquiera un profesional que te ayude, es un familiar que te puede estar ayudando a fin de mes a cargar tus facturas electrónicas en el compras y ventas. Puede ser un profesional que te tiene que ayudar y se tiene que quedar hasta las 2 de la mañana muchas veces para cargar cosas que nosotros ya sabemos. Bueno, ahí está el ataque del tema, de llevar eso a la mitad en 5 años. Creo que tenemos una gran oportunidad por delante porque, primero, AFIP durante una gran cantidad de tiempo, y esto está atado al 95% que te decía que te gastabas en salarios. Sí. Si vos mirás los sistemas de AFIP, los core, sistemas core, y mirás el año en el que fueron hechos, tenés mucho del año 2002 al 2008, y después tenés un golfo de tiempo en que no se invirtió mucho en sistemas. Y ahí lo que se hizo fue que se delegó en el contribuyente informarnos de las cosas que nosotros ya deberíamos saber. Entonces se crearon 48 registros de información. Tenemos el registro de modelos publicitarios, de proveedores mineros, de todo tipo de cosas. Si vos te preguntás, ¿por qué yo te tengo que decir lo que vos ya sabés? ¿Por qué no sabés vos que soy yo proveedor minero? Entonces, el desarmar eso, nosotros este año estamos dando de baja 19 de esos registros, tiene mucho con el tema de tu inversión en el back office para que vos tengas esos datos. Entonces, ese es un primer paso. Yo hace poco hablaba con una multinacional que está presente en varios lugares de América Latina. El Departamento de Impuestos de Argentina tiene 37 personas, el de Chile 6, el de Colombia 20. Saco la parte provincial y municipal, yo le pedí que me hagan un análisis de cómo, un gráfico de tortas, de dónde pasaban el tiempo esas 37, y hay un 40% que lo pasaban en regímenes de información de AFIP, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una beta que se le puede pegar durante los años que vienen y nos vamos a cansar de bajar horas. Y después, creo que para el contribuyente más chico, nosotros tenemos que hacerle más cosas de lo que hasta ahora le hemos hecho. Entonces, nosotros estamos ahora con el proyecto del libro de IVA digital, que para nosotros es muy importante, y atado a eso, la declaración prellenada de IVA, en donde vos facturás con factura electrónica, tenés tus consumos con factura electrónica, no hay más compras y ventas, nosotros hacemos todo y te mandamos por mail a fin de mes tu declaración jurada, en donde te decimos, nos debes tanto de IVA, si querés pagar acá con BEP o tarjeta de crédito. Para 25.000 contribuyentes lo vamos a hacer este año y la idea en 2020 es escalarlo para todos. ¿Le van a dar la oportunidad de rechazarla? Sí, ahí vos podés rechazar o también podés hacer cosas como existen todavía facturas manuales o puede haber retenciones o percepciones. Ahí vos podés trabajar con tu declaración jurada. Bien. Pero muchos contribuyentes, sobre todo los más simples, muchas veces es muy simple la declaración. Después se complica ad infinitum para los más grandes y eso los van a tener que seguir haciendo. Pero el tema es sacarle tiempo al contribuyente. Te doy otro ejemplo, el monotributo.
nosotros avanzamos muchísimo con el tema del app. Sí. Y el tema de que no tengas que tener ningún tipo de ayuda para el monotributo. Pensemos que es un impuesto que empieza pagando 1.294 pesos por mes, de los cuales 112 es el componente impositivo. Debería ser muy simple. Ahí hemos avanzado mucho, y lo otro que este año se avanzó mucho es en la multinota digital, que empezamos con los primeros trámites. Es el trámite que explica 6 de cada 10 personas que van a una agencia de AFIP. Y lo otro es la quit digital. Cuando vos vas a una agencia de AFIP hoy, y te pasa, yo voy por todo el país, el tráfico les está cayendo 50% año a año. La gente va menos a la agencia. Bien. Hablando del monotributo, vemos que hay un salto muy grande entre ser monotributista y responsable inscripto. La gente, cuando pasa ese umbral, es como que está de luto 2 o 3 meses por lo que va a tener que pagar impuestos a las ganancias y demás. ¿Están viendo algo de ese tema? Sí, hoy justo en las últimas 48 horas, una contribuyente de nombre Mechi se pasó del monotributo, fue en el 2017, la notificación le llegó ahora y tiene una deuda muy importante por haberse pasado del monotributo. Está viviendo el caso ese que vos mencionás, digamos, ¿no? El salto que hay entre una última categoría del monotributo, en la cual pagás sobre ventas 6-7%, y el régimen general es pasar de vivir en Singapur a Macondo, digamos, ¿no? Eso es imposible, hay que cambiarlo. Hay un proyecto de ley, es el proyecto de ley PYME 2.0, que lo que genera es una transición ordenada. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa? Nosotros tenemos 1 millón de inscritos en el IVA. Hace 19 años teníamos 1 millón. Hace 19 años teníamos 1 millón de monotributistas. Hoy tenemos 3,5 millones. De esos 3,5 millones hay 500.000 monotributistas sociales y hay 1,2 millones de monotributistas que también son empleados de relación de cuarta categoría. De los 1,8 que quedan, debe haber un porcentaje no menor que están en el monotributo en vez de estar en el régimen general donde deberían estar. Lo que pasa es que, claramente, el salto es tan abrumador que mucha gente termina facturando algo y algo no lo factura. Entonces, hay que tener un mecanismo de empalme y también y darle un tiempo que aquel que quiera salir del monotributo y pasarse al régimen general cuando debiera haber estado en el régimen general, darle algún tipo de perdón de facturación o una especie de blanqueo de facturación hacia atrás. Entonces, todo eso está en un proyecto de ley. Nos agarró un año muy complicado para todo lo que tenga que ver con iniciativas legislativas, pero si vos me preguntás, cuando vamos a nivel de reforma tributaria a nivel federal, todo lo que es el pequeño contribuyente y el mediano contribuyente es donde yo le pondría el foco. Bien. Hablemos un poquitito de informalidad, sé que están trabajando con el tema de las facturas apócrifas y demás. Un poco la sensación que tienen las empresas grandes y también las chicas es justamente que en general uno piensa que cazan en el zoológico. Pero a poco la preocupación y capaz que la oportunidad también es bajar la presión fiscal vía que agarrar a todos los que deberían pagar, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo desde su punto de vista? ¿Cómo lo están manejando? Nosotros, el número que yo sigo es la brecha de IVA, porque IVA para mí es como madre de todos los tributos, digamos. Y ahí tenemos, si estás evadiendo IVA, ni hablemos después de que vas a tener tus empleados en blanco, ganancias. Y ahí es donde te digo que nosotros el número de 2017 es 33%. Creo que el número de 2018, que lo vamos a publicar ahora dentro de poco, nos va a más cerca del 31%. En años recesivos es complicado porque te tiende a crecer la informalidad. Pero nosotros nos hemos puesto lo que yo creo que se puede hacer, que es en 5 años ir al promedio de la región. Colombia está en 25, Chile en 20, digamos, ¿no? Te podés meter en ese pelotón. Y cuando veo dónde atacarlo, creo que tenemos el tema de la facturación apócrifa. Para nosotros es el principal problema. El zoológico no existe tal como algunos que pagan todo y otros que pagan 0. Y hay una especie de corralito donde están todos los buenos y están afuera los malos. Lo que vos ves es distintos grados de cumplimiento en todas las cadenas de valor. ¿Sí? Algunas con mayor digamos, grado de evasión que otras. Y son las primeras que nos estamos enfocando con 2 cosas. Yo
Yo creo que la manera de enfocar esto es una con recursos humanos. Nosotros este año estamos trayendo 1.200 personas nuevas a FIB y ahora le vamos a agregar 500 verificadores nuevos. El verificador para nosotros es importante porque es la fiscalización de escritorio, es en la agencia y podemos aprovechar ahora que en las agencias va menos gente y la podemos usar para fiscalizar más en la agencia. Creo que hay un tema de gente, y lo estamos corrigiendo. Pensá que en AFIB no entraba gente en forma masiva desde el 2009, cuando entró el pelotón de FJP. Y mi idea es hacer 1.000 a 1.500 personas todos los años, porque se nos retiran 850. Entonces hay que ir renovando. Pero para mí, la estrategia central nuestra del tema de lucha contra la evasión y reducción de IVA es, en los sectores donde nosotros vemos mayor informalidad, que mucho tienen que ver con los agroalimentarios, construcción, etc. El tema pasa, uno, por explotar al máximo la factura electrónica. Nuestra factura electrónica fue pionera en América Latina y se quedó atrás. ¿Por qué? Porque no tiene detalle nuestra factura electrónica. Tiene muy poco detalle. La factura electrónica que hoy está implementando Perú, que la está implementando ahora, por ejemplo, tiene un grado de detalle en la factura que le permite al fisco entender mucho de tus consumos. Entonces, te doy un ejemplo de lo que están haciendo los peruanos hoy. Vos tenés un estudio de abogados, ellos tienen una estructura pro forma de lo que debería ser una estructura de abogados de ganancias y pérdidas. Empiezan a ver las facturas electrónicas que vos tenés, empiezan a ver tus consumos, los cruzan contra un consumo patrón y te dicen, te mando una carta, che, qué raro que me desgravaste de supermercado tanto IVA. Eso corrige cumplimiento enseguida, porque saben que sabés. Claro. Entonces, nosotros estamos el año que viene yendo a eso. Y atado a eso el remito electrónico, que para mí es una herramienta muy útil porque te da trazabilidad de los bienes físicos en la cadena. En la carne nos fue muy bien, nos está costando muchísimo la última milla, la parte de las carnicerías. Encima está el tema electoral de por medio, entonces la sensibilidad del momento hace de estas medidas más complejas. Pero yo creo que cuando más vos sabés del movimiento físico de los bienes en la cadena, vos podés empezar luego a comparar con declaraciones juradas. Nos sirvió mucho en los frigoríficos. Hoy estaba repasando, nosotros tenemos 6, 7 sectores de iniciativas de remito electrónico que los vamos a terminar de acá a marzo. Y lo primero que vamos a hacer es tener el remito electrónico ahí afuera. Por ejemplo, en todo lo que es hortalizas, con el documento de tránsito vegetal, ya empezamos a tener, aunque sea sabemos lo que está ocurriendo. Y luego te permite cruzar eso contra las declaraciones juradas de los jugadores. Entonces, si vos sabés, te doy un ejemplo que ya estamos en condiciones de hacer y vamos a empezar a hacer seguramente en los próximos meses. Nosotros sabemos con la trazabilidad de la liquidación avícola cómo se mueven los pollos, digamos, en la cadena. ¿Sí? Ahora lo sabemos. De ahí a, en Entre Ríos, ir a ver por qué no nos cierran las declaraciones juradas de volumen de lo que están poniendo los productores de pollos contra la cantidad de pollos que vimos, que electrónicamente vemos, es un paso. Entonces, creo que eso es explotable a construcción, en donde estamos trabajando en una iniciativa para tener los planos de estos 2020 ya, los planos de las obras con un responsable frente a la FIB que tiene que hacer subir el plano en PDF y nosotros comparamos contra consumo teórico de materiales. De vuelta, cuando hay grandes desvíos, preguntamos. Creo que mucho va por la estrategia de la inducción. Nos sirve mucho cuando nosotros le podemos hacer saber al contribuyente que sabemos algo de él, que es un comportamiento que nos llama la atención. Con empleadas domésticas el año pasado, cuando hicimos las cartas de inducción, aumentamos en 10% la base de empleo registrado. ¿Por qué? Porque el contribuyente entiende que nosotros tenemos la capacidad de entender qué está haciendo. Para mí todo es percepción de riesgo. Bien. Yendo un poquito, hoy estuvo Andrés Edelstein, a quien conocés, contando un poquito de la reforma fiscal, la parte recaudatoria y demás. En general los datos que manejamos son datos de 2016, 2017 en cuanto a la presión fiscal, de alrededor del 32% del PBI. Con la reforma fiscal que fue paulatina, cuando digo reforma de la ley 27430 más consenso fiscal, ¿no? Y él mostró que a lo largo, digamos, que si todo esto se cumple, digamos, y termina cumpliéndose hasta el año 2022, que digamos, termina la escala esta descendente,
la presión fiscal terminaría siendo 26% o algo por el estilo del PBI. En la medida que el PBI se mantenga igual, ¿no? ¿Qué visión tenés? ¿Qué visión tenés de ese tema, de la reforma? Sí, yo cuando hablamos de presión tributaria como recaudación sobre PBI, sí, digamos, sí. Me parece que es el número incorrecto que miramos. Me parece que es un atajo mental que no es el número para mirar. Porque si no tenés ajuste por inflación, claro, por ejemplo, yo te puedo bajar la tasa de ganancias al 15, sí, pero si después estás tributando sobre ganancias que no existen, sí, nunca te va a cerrar un negocio. Sí, no te va a cerrar, van a cerrar los negocios, digo, no van a abrir, digamos, ¿no? Con lo cual, para mí, sí es verdad lo que dice Edelstein en términos del recorrido de la reforma, porque de acá al 2022 el mínimo no imponible aumenta para las contribuciones y los aportes, porque hay una baja progresiva de ganancias, porque hay que terminar de implementar el pago a cuenta del impuesto al cheque. Todo eso, bienvenido sea. Me parece que el tema del ajuste por inflación es muy importante para que las ganancias sean las reales. Que eso, bueno, el Congreso el año pasado, digamos, pasó la ley. Este año hubo algunos ajustes en algunos meses y veremos cómo termina después el año y los ajustes que vendrán. Para mí es lo primero. Y segundo, yo te diría que el gran problema que yo veo a nivel de empresas medianas y grandes con el fisco no tiene que ver tanto con el tema del quantum de los impuestos, sino el tema de la cuenta única tributaria. Es decir, al final lo que define el éxito o no de un negocio, sobre todo cuanto más chico sos, es el capital de trabajo y el flujo de fondos. Y si yo te debo impuestos y vos me debés, y yo tengo que vos me pagues y yo no te devuelvo, digamos, estamos en un lugar... Pasa mucho, especialmente a nivel provincial y municipal, ¿no? Pero por eso, pensá que, yo te digo, dame las mismas alícuotas de hoy y solucioname ese tema, y hay muchísimos contribuyentes que le cambia la vida. Sí, claro. Entonces, para mí, si vamos a pensar, y es distinto el caso que te digo del pequeño contribuyente de monotributo o régimen general, ahí sí hay una necesidad de una gradualidad distinta. Ahora, a nivel más grande, para mí es ajuste por inflación y la posibilidad de que vos puedas cada vez más compensar saldos con el fisco. Entonces, que eso tiene un gran costo para el fisco. O sea, claro, es decir, esas cosas no se han hecho por alguna razón, porque, digamos, tienen su costo. Pero desde el punto de vista, Argentina tiene un gran problema de crédito. Digamos, las empresas en Argentina tienen un gran problema de acceso al crédito. Vos dale capital de trabajo y hay un montón de cosas que funcionan. Distinto es a nivel provincial y municipal. Me parece que ahí todavía el consenso es muy importante que se cumpla. Ojo que el consenso es desafiante. Yo veía hace poco unas curvas de nuestro IVA y de ingresos brutos de 2 o 3 selectas provincias que no voy a mencionar. Y básicamente que están implementando el consenso y las curvas divergen. Claro. Y estamos hablando de 3 de cada 4 pesos de recaudación que tienen las provincias. Entonces, lleva también a las provincias a un desafío importante de actualizar los valores fiscales de la tierra, es decir, empezar a compensar los distintos tributos para no depender tanto de ingresos brutos. Bien. Entonces, creo que ahí, te doy un ejemplo, hace poco vino una compañía, yo contaba hace poco la historia, que está presente en América Latina, tiene el mismo producto, más o menos en dólares sale lo mismo, en Argentina, arriba de EBITDA, acá es toda gente de la financiera, ¿no? Arriba de EBITDA tenían el mayor proporción de impuestos de América Latina. Entonces, y ahí había mucho provincial y municipal. Claro. Entonces, para mí, esa es la próxima cosa que hay que atacar muy fuerte. Argentina es federal, eso no es del gobierno nacional. El gobierno nacional puede firmar pactos, pero por eso es muy importante nuestro voto local, porque realmente tenemos que interpelar a nuestros líderes de decir, ¿usted qué va a hacer con esto? Porque si no hay eso, no hay rentabilidad. Claro. Sí, y justo hablando de rentabilidad, hoy en la mañana me tocó moderar a Riazu y a Melconian. Le hice una pregunta y me gustaría que nos des tu visión al respecto. O sea, hoy, especialmente las pymes, pero en general todas las empresas. Hoy tenemos una presión fiscal alta, el costo laboral, uno compra una empresa o inicia una empresa de entrada, el día 1, el día 2 ya tiene deuda laboral. La plata cuesta 70, 80 o 90 o 100% de acuerdo al acceso al crédito que tenga el contribuyente.
como decía, Argentina tiene que salir de la pobreza y tiene que lograr bajar ese índice y se logra solamente creciendo. ¿Cómo se desarma digamos, esa doble Nelson que tienen las empresas? Porque en verdad muchos economistas dicen o ajusta por P o por Q. Acá hay que subir P y digamos, bajar P y subir Q. Entonces, ¿qué visión tenés vos que venís del mundo financiero y ahora estás en la función recaudatoria, pero seguramente me puedes dar tu visión de ese tema? Primero me parece que el periodo eleccionario nos trae una incertidumbre que es, digamos, uno de los pocos países de Occidente que lo vive con esta locura. Pensá que en Brexit están a punto de chocar en 2 semanas y la vida sigue, ¿no? Es decir, sí, claro. Obviamente nosotros tenemos traumas muy profundos de que hemos visto generación tras generación y eso nos genera los comportamientos que vemos estos días, ¿no? Entonces, hoy parece caer en saco roto plantearte alguna de las cosas que te voy a decir. Entonces, me parece que sea quien gobierne la Argentina el 10 de diciembre, yo estoy seguro que los problemas que tenemos el 9 son los mismos que tenemos el 11. No tengo duda. Independientemente, digamos, de... Sí. Y las cosas que te voy a plantear, creo que tienen que, ojalá, en los 2 meses que quedan, tengamos un debate profundo de candidatos, de respecto de cómo van a resolver estos temas. Porque yo creo que el tema de la tasa y el tema del entorno financiero, despejada la incertidumbre electoral, creo que hay que pensar que en esos momentos hay un reset muy grande. La sociedad, cuando comienza un nuevo gobierno, generalmente tiene un reset importante de expectativas. ¿Sí? Claramente, la agenda que le queda al próximo presidente, creo que el presidente hizo durante estos 4 años cosas que fueron muy dolorosas. De hecho, parte de las urnas muestran que a mucha gente le dolió, y a mucha gente. Muy dolorosas que si no se hacían, Argentina no tenía la capacidad de plantear cualquiera de las cosas que hablemos. Porque si la economía está desquiciada, si me mentís con los datos, si la FIP te persigue porque pensás distinto, etcétera, no hay institucionalidad, no hay país que puedas construir. Hicimos 4 años de un trabajo fuerte para llegar a esa base. Ahora viene la agenda de desarrollo, que tiene que haber una discusión sobre el empleo y sobre las nuevas formas de empleo. Fíjate que nos pasa como a FIP nosotros, que con la legislación laboral actual, vos agarrás de tipo de decir, ¿usted qué es? O es autónomo, y hay una cantidad de cosas que tenés que cumplir para ser autónomo, o sos empleado de relación de dependencia. Y la mayoría del mundo se está quedando en el medio. Y nosotros tenemos que decir, relación de dependencia. Es decir, no. Sí. Es decir, es la ley, ¿no? Sí. Entonces, eso, gane quien gane, porque el empleo joven está ahí, vamos a tener que actualizarlo, le pese a quien le pese, digamos, ¿no? Segundo, creo que estas reformas desde el punto de vista para el pequeño contribuyente y para el capital de trabajo de las empresas va a haber que ir para adelante. Y te diría que el eslabón que después creo que nos queda es algo muy fuerte alrededor del crédito, digamos, ¿no? Creo que el gran daño de la década ganada, el daño más invisible es la destrucción del mercado de capitales. Porque es una especie de bomba neutrónica, es decir, todo queda en pie y todo se destruyó, digamos, ¿no? Entonces, en Argentina no hay inversión a largo plazo, no hay inversiones institucionales, ergo no hay productos de ahorro y no tenés entonces hipotecas, crédito, etc. Sin eso no hay país que salga adelante. Entonces, creo que ahí hubo una reforma del mercado de capitales, pero creo que va a haber que hacer más. Sin esos ingredientes, y te vuelvo a repetir, es independientemente de quién gobierne. Son problemas que tenemos en esta generación. Y les quiero poner la urgencia de los próximos 10 años. El otro día estaba viendo un número que muy poca gente habla. Generalmente se habla de la pobreza en una forma en relación a un número fijo. Se necesitan 31.985 pesos para no ser pobre, etc. Parece que si sos un peso arriba no sos pobre, si sos un peso abajo sos pobre. Es otro reduccionismo. Si vos mirás, el año pasado se hizo el primer relevamiento de barrios de emergencia de la Argentina. Es una ley que pasó en el Congreso, que también hay un mecanismo para darles títulos a la gente de los barrios de emergencia. El proyecto RENAVAP. Es muy interesante, no sé si lo han visto. Bueno, 4.000 barrios en la Argentina que se relevaron.
Y se llegó a este número, que para mí es el más inquietante. 35% de los chicos en Argentina, solo 35 tienen sus necesidades satisfechas. No es solo que tengas un plato de sopa enfrente tuyo, es tener buenas condiciones sanitarias, educación, infraestructura alrededor tuyo, conectividad. ¿Sí? Y me olvido 2 o 3 más. Fijémonos que ahí está el gran déficit. Esos chicos, el 65%, no van a tener la libertad de elegir qué quieren ser a futuro. Porque ya se empezás 2-0 abajo, digamos, ¿no? Entonces, esos temas los vamos a tener que solucionar, porque yo no te puedo decir a 20 años vista, si no lo solucionamos, qué clase de país somos. Porque las consecuencias, que las estamos viendo en otro lado del mundo, las consecuencias políticas de esa disgregación social son imposibles de prever. Pero para mí, y eso lo tiene que entender tanto el arco de la izquierda extrema, centroizquierda, centroderecha y derecha, son los temas que hay que solucionar. Bien. Te voy a hacer 2 preguntas más. Una más bien técnica. Muchas empresas están esperando que se reglamente la posibilidad de que te devuelvan el IVA cuando invertís en activos fijos o en inmuebles. ¿Cuándo crees que se puede llegar a solucionar eso? Nosotros habíamos planeado hacerlo en septiembre. Me parece que entre septiembre y octubre vamos a tener los aplicativos listos para sacar la reglamentación, con lo cual me imagino que el último trimestre de este año ya la vamos a tener. Bien. Después dependerá anualmente de los cupos que pone Hacienda en el presupuesto, digamos, ¿no? Pero del lado nuestro vamos a estar listos en un mes, más o menos. Guillermo hace un rato comentó el tema de esta posibilidad de pagar impuestos con bonos. ¿Qué visión, qué perspectiva te da esa? Me parece que, a ver, la posibilidad, el razonamiento me parece sumamente lógico. Me parece que termina siendo un tema de caja. Porque nosotros tenemos 133.000 millones de pesos de deuda vencida. Nosotros tenemos 350.000 millones de pesos de plata en la calle, de los cuales 130.000, vamos a decir, es deuda vencida. Y 220 es deuda en planes de pago. ¿Sí? Desde el plan de pago que lanzamos ahora a 10 años, hasta los planes del sinceramiento, hasta el permanente. Todos los planes son 220.000 millones de pesos. Si vos agarrás los 130.000 millones de pesos que te digo, que es la deuda que en teoría AFIP ya no cobra más, vos tenés todos los meses al menos unos 10.000 a 12.000 millones de pesos en que el contribuyente se pone al día. Es decir, se atrasó y se pone al día. Cuando haces doble clic en esos 10.000, 12.000 millones de pesos, está el mundo pyme y el mundo no pyme. En el mundo pyme, los que se ponen al día en forma espontánea, sin ir a un plan de pago, el 60% es que se atrasaron un mes. Y tiene lógica, yo lo pienso, digo, si yo me atrasé un mes y tengo habilidad todavía de pagar, pago. Si mi problema es mayor, ya es más complicado, entonces ya no me regularizo. En las empresas grandes es al revés. Vos ves empresas que tal vez vienen con 2 meses de demora y te pagan algo, etc. Entonces, lo que hay que pensar con estas medidas es el impacto de caja que tiene, porque vos vas a estar resignando efectivo por un papel, digamos, ¿no? Al final es una decisión de tesorería, de si en el corto plazo se puede afrontar o no. Desde el lado de AFIP es un tema de instrumentarlo y lo hemos, en otro momento se ha hecho, con lo cual no tenemos problema. Es un tema más de Hacienda, de que defina, yo entiendo perfecto el efecto que tiene financiero sobre los activos, me parece muy positivo. Sí, y de recuperación de deuda por parte del Estado. Es como recomprar tu deuda, es como cuando las compañías recompran las acciones que las tienen baja, etcétera. Es toda la lógica. Es un tema de si podés resignar los flujos que tenés de corto plazo. Para terminar, ahora son las elecciones. Tu mandato dijiste que dura hasta octubre por contrato de diciembre del 2020. Diciembre del 2020. ¿Qué visión tenés más allá del resultado de las elecciones? ¿Estás para seguir? ¿Estás para quedarte? Qué pregunta. Yo creo que independientemente, te digo que cada vez estoy más convencido que independientemente del líder de una institución, es el equipo. Sí. Nosotros somos 20.000. La verdad que el equipo que se fue armando en estos años, que es un poco el equipo de Abad, gente que yo he promovido, que eran las segundas líneas porque se fue retirando, es un equipo que para los que interactúan con AFIP me parece un gran equipo. Primero me parece que son tipos y mujeres que tienen buen espíritu, quieren hacer las cosas bien.
Y para mí preservar esa institucionalidad, la FIP al final tendría que ser totalmente independiente de los ciclos políticos, porque todo lo que hablamos nosotros hoy no hablamos de nada de política, hablamos de cosas que hay que hacer. Correcto. Entonces, mi principal interés hoy es que los planes que pusimos a 5 años continúen, porque una vez que pones en una organización de 20.000 empleados y pública, poner la rueda a girar te lleva mucho tiempo. A nosotros nos lleva comprar algo, nos lleva un año, armar un proyecto nos lleva un montón de tiempo. Entonces, ¿cuál sería mi miedo? Que en estos cambios de gobierno muchos proyectos queden truncos, porque tal vez vienen proyectos interesantes, digo, no necesariamente los que vienen son malos, pero las discontinuidades. Pensemos, el sector privado, si yo les dijese que la compañía para la que trabajan cada 4 años va a cambiar de accionista, o sea, va a ser complicado ser el CEO, ¿no? Sí, está claro. Con lo cual, mi deseo es que continúe la institucionalidad en Argentina, independientemente de roles individuales. La verdad que agradecerte nuevamente, estábamos ahí en el VIP charlando un rato y le hice la pregunta, ¿qué te puedo preguntar? Me dice, preguntame lo que quieras, pues la verdad que, así que te quiero agradecer porque es un placer como siempre, sos un invitado de la casa siempre, así que gracias y bueno, hasta la próxima. Bueno, gracias. Chao, gracias.